¿Me confirman si estoy compartiendo pantalla? Sí, Sí, señora. señora. Sí, profe. Bueno, entonces, siguiendo con el sílabus, hoy empezamos a ver lo que son estudios epidemiológicos. Ayer y antier vimos los dos primeros temas, que eran las bases de datos, donde revisamos lo que son las bases de datos del CRAI y en sí la teoría de qué es una base de datos. Hoy vamos a empezar a estudiar qué son los estudios descriptivos. ¿Quién tiene idea de qué es un estudio descriptivo? ¿Alguno sabe de qué trata? ¿De qué se trata un estudio descriptivo? ¿Alguien tiene alguna idea? Para yo saber qué tanto conocimiento tenemos. ¿No? Pues en este caso nosotros estamos haciendo estudios descriptivos, ¿no, profe? Uh-huh. Sí. Pues un estudio descriptivo sería un estudio que no hace revisión de la numeración de las variables, sino que solo trata de interpretar el fenómeno bajo observaciones eh, del evento. Sí. Entonces, ¿quién más me va a decir algo? Bien, pues, ¿quién va a aportar algo? ¿No? Bueno, como la misma palabra lo dice, pues estudio descriptivo. ¿Qué es un estudio descriptivo? Un estudio descriptivo lo que hace es que, pues describir qué, un evento, donde nos va a decir, por ejemplo, en una población, cuál es la frecuencia de una enfermedad, eh, cuántas veces ocurre, cuál es la prevalencia, cuál es la incidencia, cuáles son hombres, cuáles son mujeres, ¿de qué? De un evento. Sí, en este caso sería un evento en salud y si lo enfocamos en ambiental, pues sería un evento que esté relacionado a algún factor con el medio ambiente y que pueda causar una enfermedad. Entonces, debido a que hay mucha variabilidad, quiere decir, tenemos, todo mundo no es igual, quiere decir, todos somos diferentes, entonces hubo la necesidad de crear como esta manera de estudiar la población, donde pudiéramos mirar eh, o describir cuáles son las diferencias, ¿sí? Los datos que podemos recopilar en una población para poder determinar causas de una enfermedad. En los estudios descriptivos solo vamos a ¿qué? A describir la población, a describir cuántos hombres, cuántas mujeres hay, por ejemplo, cuánta tuberculosis tiene en la población. Ahí no vamos a describir, por ejemplo, como estábamos mirando el OR, el RR, no. En un estudio descriptivo usted lo único que hace es describir como lo dice la misma palabra. Son algunos aspectos que nos miran, por ejemplo, las variables. Entonces, ¿las variables cuáles son? ¿Cuáles serían las variables? ¿Qué piensan ustedes que podría ser una variable? Según lo que nos dice acá. ¿Qué sería una variable? Nicolás, una variable. Dime una variable tú. Eh, pues, algo que no sea como de carácter numérico, sino carácter cualitativo, por ejemplo, edad, eh, sexo. Las Hay variables como pueden, mención, así como nos dice acá, por ejemplo, las variables cuáles pueden ser, sí, Nicolás. Las variables pueden ser cualitativas o hay, cuantitativas, ¿sí? Puede haber de las dos formas. ¿Listo? sí, vale, Por ejemplo, acá el ejemplo que nos está dando, género, edad, altura. Entonces, una variable no es más que lo que se está siendo observado o medido. Quiere decir, en un estudio, una variable es que lo que yo puedo observar y medir. Entonces, por ejemplo, si voy a mirar la presencia de una enfermedad o de una intoxicación en una población, pues eso sería una variable, la intoxicación, por ejemplo.
Entonces, todo lo que yo observe en un estudio o lo pueda medir, eso es una variable. Una población en una muestra. ¿Se acuerdan que yo les había explicado? Una población es ¿qué? ¿Quién me dice que es una población en sus palabras? Una población sería ¿qué? ¿Lo qué? ¿No? Acuérdense que la población es lo grande. Siempre la población es lo grande. Por ejemplo, una población podría ser, por ejemplo, ¿qué? Villavicencio. Una muestra, no, una población, el Meta, por decir algo, el departamento del Meta sería una población. Y si yo voy a sacar una muestra del departamento del Meta, digamos que la población de Villavicencio entraría a jugar como mi meta, es una parte de esa población. ¿Sí me hago entender, muchachos? Sí, señora. ¿Listo? Sí, señora. Entonces la población, acuérdense, es lo grande y la muestra es lo que yo extraigo de esa población, lo pequeño, saco una parte de esa población para que sea mi muestra para yo poder trabajar. Las áreas de la estadística, entonces tenemos que en la estadística tenemos una estadística descriptiva donde ahí nos están ¿qué? Presentando los datos organizados y es un resumen de la información. Y la estadística inferencial me permite ¿qué? Garantizar que un resultado obtenido de una muestra o una población permita tomar decisiones, como a través de mirar si hay asociación, si hay factores de riesgo. Ya en la estadística inferencial me va a mirar qué relaciones tienen esos diferentes factores para que me cause una enfermedad. Y hay unas bioestadísticas aplicadas, sobre todo en problemas de biología y de salud, que a eso le llamamos bioestadística. Entonces, los estudios descriptivos se dedican ¿a qué? A una presentación organizada de información y de datos. Por ejemplo, vamos aquí a tomar un ejemplo. El tratamiento con una nueva crema para el acné, donde tienen un grupo de 20 personas con tratamiento y los comparan con otros que no. Intentan saber cómo responden todos a la enfermedad. Están tratando de sacar una inferencia sobre un grupo grande y un grupo a partir de un grupo pequeño. Entonces, por ejemplo, yo de un grupo pequeño que estoy estudiando, voy a sacar el supuesto de cómo se comportaría esa enfermedad en un grupo grande. ¿Cuáles son los tipos de variables que tenemos? Tenemos las variables que son dependientes y las variables que son independientes. Como la misma palabra lo dice, las variables dependientes son las que dependen de algo y las variables independientes es la que no se ve afectada por algún factor y es en la que está siendo aplicada. Entonces, por ejemplo, en lo que estamos hablando del acné. Entonces, la variable dependiente, ¿cuál sería? ¿Cuáles piensan ustedes que podría ser la variable dependiente, por ejemplo, de los pacientes que tienen acné y tienen tratamiento? ¿Cuál sería la variable dependiente? ¿A qué responde? La dependiente responde a algún factor. Entonces, ¿cuál sería la La variable? dependencia es la presencia de acné y pues la independiente es la crema, aplicación de crema. El tratamiento, ¿sí? Muy bien. Entonces, la variable dependiente sería ¿qué? Pues la enfermedad. En este caso, pues sería el acné. Y la variable independiente es el tratamiento. ¿Sí? Entonces, acá ya lo dijimos. El acné sería la variable dependiente, que es la que esperamos que varíe. ¿Con qué? Con respuesta ¿a qué? A un tratamiento. ¿A cuál tratamiento? Pues al tratamiento de la crema nueva. Para concluir, las variables dependientes es la que varía en respuesta ¿a qué? A una variable independiente. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, señora. Bueno, entonces vamos para el primer ejercicio. No sé si ya tienen ahí la guía para que vayan haciéndolo.
Sí, profe. Listo. Entonces dice, identifica cuál es la variable dependiente e independiente del siguiente enunciado. Si deseamos saber la evolución del vocabulario de un niño a medida que va creciendo, ¿cuál sería la variable dependiente acá? ¿Sería la pronunciación, profe? Cuando usted pronuncia, ¿qué contiene esa pronunciación? ¿Qué dice Profe, pues acá? ahí la variable dependiente es el vocabulario. El vocabulario, ¿qué serían? Las que, si el vocabulario, ¿en qué consiste un vocabulario? ¿En abecedario? ¿La cantidad de qué? ¿Palabras? De Antes. palabras, ¿sí? Entonces, la cantidad de palabras que da un niño. ¿Y cuál sería la variable independiente? Edad, crecimiento. La edad. ¿Listo? Entonces ya tenemos el primer ejercicio. Entonces dice, la variable dependiente es el número de palabras, ¿sí? Que el niño dice. Y la variable independiente, pues, es la edad. Vamos a ver el siguiente tema, que son tipos de datos. Entonces, los tipos de datos, para diferenciar las variables, se tiene que hablar de valores. Entonces, si son discretas o si son continuas. Es decir, tenemos variables que son discretas o variables que son continuas. Las variables que son discretas solo toman valores de un conjunto infinito. Por ejemplo, las variables discretas son ¿qué? Son números enteros. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas veces, por ejemplo, ha ingresado una persona a un hospital? ¿Cuántos hijos tiene? Una variable discreta es un número entero. Yo no puedo decir que yo tengo 2 hijos y medio. O yo tengo 1, yo tengo 2 o yo tengo 3. Entonces, las variables discretas son números enteros. ¿Sí? ¿Cuántas veces ha ingresado la persona al hospital? ¿Cuántas veces la persona se ha intoxicado? 2 veces y medio. No, usted se intoxicó 2 o 3 o 4 o 5. Son números enteros. ¿Listo? ¿Está clara el concepto de variable discreta? ¿Sí? Sí, señora. Bueno, porque ahorita sigue otro ejercicio más abajito. Las variables continuas pueden tomar cualquier valor o intervalo determinado. Por ejemplo, estas son muy utilizadas en mediciones físicas. Asume todos los valores posibles de la recta numérica. ¿Sí? 3.5, 1.2, 134, 0,000,3. Entonces, en la variable continua son muy utilizadas en mediciones físicas. Por ejemplo, si yo les digo la temperatura, ¿esa qué sería? Una variable continua. Las variables nominales, que son otro tipo de variables, consisten en categorías a las que se les asigna un nombre sin que exista ningún orden implícito. Entre ellas, las más sencillas son las existenciales, por ejemplo, vivo, muerto, hombre, mujer, la distancia, las calificaciones, rural, urbano, esos son variables nominales. Es el proceso de asignar numerales a categorías, las cuales no necesariamente guardan un orden entre sí. Entonces, las variables nominales, ellas no guardan un orden entre sí. Usted le puede poner hombre 0, mujer 1 y no quiere decir que tengan un orden o que tengan un valor. Simplemente fue una categoría que usted le dio a esa variable. ¿Para qué? Para poderla analizar. Claro hasta acá, muchachos, la variable nominal. ¿Sí? ¿Sí o no? No, profe. ¿No? Bueno, espérame, yo les muestro en un ejemplo. A ver si así. Aquí tenemos, por ejemplo, género, ¿sí? Este sería femenino, femenino, femenino. Masculino, 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 masculino. Y yo les voy a colocar un número. ¿Para qué les coloco ese número? Para cuando yo vaya a hacer trabajo en las bases de datos,
¿Por qué les estoy dando esto de que ustedes aprendan a diferenciar las variables? Porque esto lo tenemos que tener muy claro para uno poder trabajar en las bases de datos. Porque las bases de datos a ti no te van a decir, ah, esta es una variable nominal, esta es una variable discreta. La que tiene que saber eso es usted. Entonces, por eso es importante que estas categorías, estas formas de identificar las variables nos queden claras. Entonces, por ejemplo, las variables nominales son valores que yo les doy numéricos asignados a diferentes características. Por ejemplo, si es zona rural le pongo 0, si es zona urbana le pongo 1, pero no quiere decir que eso sea un valor, sino que simplemente es una categoría que yo le estoy dando a femenino. A femenino le estoy diciendo que va a ser el número 1. ¿Para qué? Para que yo lo pueda correr en una base de datos. Ahora sí me hago entender. ¿Sí o no? Sí, señora. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Sí, señora. Es el número Sí, que señora. yo les doy. Por ejemplo, a femenino, si yo voy a correr en una base de datos estadística, femenino, pues ahí no me va a salir nada, me va a salir un error. Mientras que si yo le coloco a esa variable 1, va a decir, ah, 1 es femenino. Entonces me va a sacar cuántos unos hay. ¿Sí? Entonces hay 20 unos, 20 unos son femeninos. ¿Sí? Y esta variable numeral no me está asignando ningún valor. Simplemente me está diciendo cuál es. Vamos a hacer este ejercicio. Entonces, a las siguientes variables, ¿cómo podríamos categorizarla para ser nominales? ¿Cómo podríamos categorizar estado civil? ¿Quién me dice la primera? Soltero podría ser 1, casado podría ser 2 y Ajá. unión libre 3. 3 Viudo. y viudo 4. ¿Sí? Entonces vamos haciendo este ejercicio cada grupo. Procedencia. ¿Cómo categorizar? ¿Cómo vamos a hacer procedencia? ¿Cómo sería procedencia? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué les ocurre con procedencia? Por ejemplo, ¿qué? Profe, ¿qué es procedencia? ¿De dónde es? Procedencia colombiano, venezolano, Rural, brasileño. urbana. Pues lo primero que hay que hacer es esperar al punto donde se quiere tomar el estudio. Digamos que es un estudio global. Se busca, por ejemplo, Asia, Europa, África, Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica, por decirlo así. ¿Y le colocarías qué? ¿Cierto? ¿O lo dejas Sí. así? No, por lo general lo que se aplica es que para estas clasificaciones de pronto, digamos, acá a nivel departamental, a nivel departamental, los departamentos tienen unos códigos para los municipios. Cada municipio pertenece a un código. Igualmente a nivel nacional, cada departamento tiene su código y así. Y es una manera más práctica de organizar estos esquemas. Podríamos hacerlo también así como dice David, colocarle el código de la ciudad. O le colocamos números, por ejemplo, procedencia colombiana, extranjera. Entonces ese es el ejercicio que me tienen que hacer. Colocarle un número, por ejemplo, si colocan extranjero, le coloco 1, si le coloco europeo, le pongo 2, ya depende de lo que ustedes quieran hacer ahí de ejemplo. En infección, ¿cómo sería infección? ¿Quién me da un ejemplo de infección? ¿Cómo podríamos colocar una escala Aérea. Aguda. aguda? Listo, grave. Aguda, grave, crónica, ¿sí? O por ejemplo, recuperado, ¿sí? Ya le colocan ustedes los números. Fumar, ¿cómo lo colocarían? ¿Cómo categorizarían ese? Ese es fácil. Pasivo, no pasivo. Fumar, sí, exacto, fumar pasivo, no pasivo y no fumador. Y le colocan, no se les olvide colocarme en el número, ¿sí? Categorizarlo. Fumador pasivo 1, fumador activo 2, bueno, como lo quieran ustedes organizar. Este es el punto 2 del ejercicio. Por ejemplo, acá yo lo coloqué, estado civil, 1 soltero, 2 casado, 4 unión libre, fumar sí, 0 no fumar, infecciones sí, o no fumar. Ya aquí ustedes lo pueden categorizar también como lo colocaron, con la historia natural de la enfermedad.
Y procedencia lo puedo colocar también urbano, rural, o también por procedencia de país. ¿Listo? O por ejemplo, como nos decía David, también podemos colocarlo diferenciando los municipios, los departamentos. Ya depende cómo lo quieran ustedes colocar. Las variables ordinales, entonces, ¿estas en qué consisten? En categorías, aquí sí, las variables las vamos a organizar en un orden, de manera que las diferencian entre categorías pueden no ser iguales. Entonces, por ejemplo, carreras de caballos, niveles de cáncer. Por ejemplo, en niveles de cáncer, ¿cuántos niveles de cáncer ustedes conocen? 6. 6. Entonces sería estadio 1, estadio 2, estadio 3. No es lo mismo usted estar en un estadio 1 a estar en un estadio 6. Entonces acá estas variables sí tienen un orden. ¿Me hago entender esta? ¿Sí? Sí, señora. Sí, profe. Bueno. En medición ordinal, la escala nominal se ordena de manera monótona en una relación de menor a mayor. Con que ustedes sepan que la organizan de menor a mayor, ya, con eso sacan las variables ordinales. Entonces, por ejemplo, la dificultad respiratoria. Entonces yo le puedo colocar número 1 leve, 2 moderada, 3 severa. ¿Por qué le coloco números? Porque es lo mismo. Para correr bases de datos yo tengo que tenerla numerada. Yo no puedo ponerle leve porque el sistema no va a ser capaz de correrme la base de datos. Y en estas variables ordinales, pues van en un orden, dependiendo de qué, pues de la intensidad de la enfermedad o de la intoxicación, por ejemplo, que tenga el paciente. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? No, profe, todo claro. Bueno, entonces seguimos. ¿Sí? Tienen un orden, 1, 2, 3, 4, 5. Ya depende de las categorías que ustedes le den. Y va de menor a mayor. Entonces acá tenemos un ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, el estadio de cáncer, 1, 2, 3. Acuerdo con respecto a algo, puedo colocarle 1, totalmente de acuerdo, 2 en desacuerdo, 3 indiferente, 4 en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. No hay una distancia entre las categorías, solo una relación de ¿qué? De mayor a menor. ¿Listo? No hay Sí, una, señora. no estoy diciendo que de aquí a acá hay 2 puntos, 3 puntos, no, solo de menor a mayor, no estoy diciendo nada más. Los datos nominales, los datos que las variables interválicas. Entonces, este nivel agrega otro supuesto a la medición. Además de tener un orden, entonces en estas interválicas, además de tener un orden, establece espacios iguales entre cada categoría. Acá sí me va a mirar que el espacio de la 1 sea el mismo espacio de la 2, de la 3 y de la 4. Y el 0 representa una medición. Entonces voy a colocarles el ejemplo de la temperatura, ¿sí? Entonces tenemos acá la temperatura donde los grados, ¿sí? Cada uno tiene un valor y tiene ¿qué? Los mismos espacios. Entonces estas son las variables de intervalos donde cada espacio, ¿sí? Estos tienen los mismos valores. Este, por ejemplo, decir 5, este otro 5, otro 5, otro 5, otro 5, otro 5. Entonces, a esta, además de lo anterior, me agrega una medición de tener un orden y establece que hay espacios iguales entre las categorías. Esa es la diferencia con la anterior. ¿Listo? ¿Sí Sí, señora. ¿han entendido la diferencia? Bueno. Seguimos con variable proporcional. Tiene intervalos iguales entre valores y un punto cero significativo. Ejemplo, peso 220 gramos, 220 libras es igual a ¿qué? A 110 kilos. Quiere decir que yo peso 220 libras, es lo mismo a pesar 110 kilos. Cumple todas las características anteriores de los otros niveles. Existencia del cero absoluto.
se realizan relaciones de mayor a menor y de cantidades. Entonces, tenemos acá el peso. Una persona de 60 kilos tiene el doble del peso de una persona que tiene 30 kilos. Entonces, esto es muy parecido a la proporción a lo que hablamos de lo que estuvimos haciendo de mediciones de proporción y de razón, ¿sí? Eso ya lo manejamos nosotros. Proporciones casi siempre presenta talla, hemoglobina, el conteo de glóbulos rojos, la presión arterial, el colesterol. En general son mediciones en una escala continua. Por ejemplo, si ustedes van a hacer mediciones, no sé, díganme en alguna medición que ustedes hacen en la carrera de ustedes. Ahí entraría esta escala, ¿sí? ¿Quién me da un ejemplo de alguna medición? pH, profe. El pH, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el pH. pH 2, pH 4, pH 5, pH 6, ¿sí? Y va en orden. Y dependiendo del pH, pues va a estar alcalino o va a estar ácido. Entonces, esto es más que todo como medidas en laboratorio, ¿sí? Porque mire que todas estas son medidas a través de ¿qué? De equipos. Profe, la verdad no logré detectar mucho la diferencia entre interválica y de proporción. ¿Esta? ¿Entre cuál? ¿Esta? Interválica. ¿Esta? Sí, profe, igual se manejan intervalos, Lo mismo, sí, escalas. decida. Sí, porque mira, acá están espacios, ¿sí? Están espacios y están dando una medida ordenada. Y la de proporción es prácticamente lo mismo, ¿sí? Que me está dando también los espacios y me está dando un orden también. Esas dos medidas. Acá lo que me diferenciaría las dos tienen distancias iguales, ejemplo, cambiar el coeficiente intelectual. El 0 es artificial y móvil. La diferencia entre números es significativa, pero las razones entre ellas no. Ejemplo, cambiar el valor de la medida del coeficiente intelectual. De pronto acá la diferencia es con el 0, porque acá el 0 tiene valor y miremos acá, el 0 es un punto 0, es significativo, es lo mismo. Y acá también. Es lo mismo. Es decir, si lo miramos en teoría sería lo mismo. Interválicas y proporción. Yo no le veo tampoco diferencia. Es decir, me lo está categorizando igual. Es lo mismo, mira. Son las mismas escalas. O no sé si alguien le ve diferencia entre estas dos. Yo no las veo. Valores negativos. Pues de pronto la diferencia es la presentación del resultado, profe. Sí, porque yo no. Porque digamos, el intervalos pues se pone pues unas mediciones estándar iguales, pero en proporciones es como que se hace una comparación Una entre, relación. sí, una relación Compara, sí, como sería entre, lo mismo, es decir, la medida sería lo mismo, tienen el mismo rango, la misma categoría, el 0 tiene significancia, pero lo que nos dice Nicolás es la proporción o razón, es la relación que hacen, por ejemplo, acá, 220 libras equivale a 110 kilos, o por decir acá, el decir yo que tengo una hemoglobina, por decir acá tengo una hemoglobina de 11, la hemoglobina casi siempre se da en gramos, por decir que yo de la hemoglobina acá en gramos, diga que tengo, estoy inventando, 100 gramos de hemoglobina. Y si la paso a miligramos, pues sería 1000, ¿sí? Sería como la proporción entre la una y la otra. Lo mismo que está haciendo acá con el tallo, con el peso, ¿sí? Tener 60 kilos es el doble que tener 30. Entonces es eso. ¿Sí quedó claro el intervalo y proporción?
Oscar. ¿Sí o no? Sí, profe, qué pena. No me he Listo. activado el audio. Bueno, acá para recordar, entonces, las variables dependientes, el papel de las variables en la investigación en epidemiología, tenemos que las variables dependientes me van a mirar que un efecto, ¿sí? Y las independientes es la variable que son tomadas como exposiciones y se usa esta clasificación cuando el estudio pretende demostrar la relación entre variables. Entonces tenemos que para los estudios epidemiológicos diferenciar muy bien qué es una variable dependiente y qué es una variable independiente. Para nosotros, por ejemplo, cuando hacemos estudios de casos y controles o estudios de corte, saber cuál vamos a poner de dependiente y cuál vamos a poner de independiente. Entonces, ustedes ya saben el significado. Entonces, cuando vamos a hacer el cruce de las tablas, una tabla de 2x2, pues ya van a saber dónde pongo la dependiente, dónde coloco la independiente, según lo que yo quiera analizar. Tipos de variables, este es como el resumen ya para que ustedes después lo revisen, variables nominales, ordinales, interválicas y proporcional. Aquí ese ya lo acabamos de ver. Ahora sí entramos a mirar lo que son la estadística descriptiva. Entonces resulta que tenemos estadísticos o parámetros que utilizamos en estadística descriptiva para analizar datos. Entre estos indicadores tenemos cuáles, los de posición, los de centralización y los de dispersión. Entonces vamos a ver cada uno. Entonces los de posición dividen un conjunto ordenado de datos en grupos con la misma cantidad de sujetos. Por ejemplo, ¿qué? Decir percentil, cuartiles o deciles. ¿Ustedes han manejado esas medidas o no? ¿Han llegado a manejar percentiles, cuartiles y deciles o no, muchachos? Sí, profe, en Sí, estadística. profe, en ejercicios de estadística. ¿Y la media, la mediana y la moda? También, profe. El rango, desviación estándar, varianza y coeficiente de variación también. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a hacerlo más fácil. Entonces los percentiles me van a decir a mí qué es posición. Los de centralización van a ser media, mediana y moda. Y los de dispersión me indican que la mayor o menor concentración de datos. Y nos van a decir pues esa dispersión en la posición de las medidas. Vamos a mirarlo por desviación estándar, por variancia o por coeficiente de variación. Entonces, las medidas de posición tenemos los cuartiles que lo dividimos en ¿qué? En 4, ¿sí? Cada uno de a 25. En deciles de 10 y en percentiles de 1. Ahí no tiene pierde. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, encontramos los cuartiles del siguiente conjunto de datos. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que organizar? Pues organizar los datos, ¿sí? De menor a mayor. Y voy agrupándolos de a 4. Entonces, aquí doy el ejemplo. Yo ya los organicé y me quedaron de a 4. 2, 4, 4, 5, ¿sí? Ahí sí me están pidiendo en cuartiles. ¿Está claro, muchachos? ¿Sí? Sí, profe, o sea, organizar los datos y agruparlos en cuatro. Y ya no se hace nada más, profe. Si, por ejemplo, yo les pido deciles, ¿sí? Los deciles es de 10 partes iguales. Entonces tendría que dividir esto en 10 partes, ¿sí? Si les pido deciles, tendría que dividir esto en 10 partes. No sé si me da, pero tendrían que hacer el ejercicio, ¿sí? Ya Listo, depende de profe. lo que les pido. Organizan los datos y los colocan, si es en percentil, decil o cuartil. Vamos a hacer este ejercicio. Encontrar los cuartiles del siguiente conjunto de datos. Alguien que me diga cómo quedan. Hagan el ejercicio y me dicen cómo queda. Listo, profe, ya un momento. Voy a buscar una hojita para contar. A ver cómo queda.
Está. Ah, pero hay coma, ¿sí o no? A mí me tocaría señalarlos. Ah, es primera. O hablar, profe. No, porque como estoy presentando, 16. 2, 1, 3, 3, 8, 9, 4 y 2. Ya sería organizarlos. ¿Qué sería? Tres, 4, 5, 6, 6, 6. Ah, me tragué un 4. Llena con ese 4. 6, 6, 7, 8, 9. Ah, no, 8, 8. Sí, da bien. Espera, profe, espera. A mí me falta un número. Profe, a mí se me dio 4 Ya grupitos me de... dio. Sí. ¿Cómo les dio? Yo apunto acá. Que a mí no me dio. Pues, A mí me dio 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3. 3 abajo, Sí. 3, 3, 4, 4, 4, 4. Ese sería el segundo. 5, 5, 6, 6, 7, 8 7, 8. y luego abajo 8, 9, 9 y 10. Yo cuál me comí. 1, 2. Ah, un 2. Por eso no me da a mí. Entonces quedó 1, 2, 2, 3. ¿Sí? 3, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Sí. Y 8, 9, 9, 10. ¿Sí? ¿A todas les quedó igual? Sí, profe, sí, señora. Sí, profe. Sí, Listo. profe. Vamos a mirar las medidas de centralización. Entonces tenemos cuáles. La que es la media aritmética, que se representa con una X, la mediana y la moda. Entonces, esta lo que me van a decir es que resume la distribución de frecuencia de los datos. Entonces, vamos a mirar la primera, la media. Esta es la fórmula. Sumatoria X1 sobre N. Entonces, se define como el total de observaciones dividido el número de observaciones realizadas. El centro de la gravedad de una distribución por lo que se debe afectar los valores extremos. Entonces, vamos a sumamos los datos, lo dividimos en el número y la media será el valor que nos da. ¿Alguna pregunta con esta? Esta es muy fácil. ¿Sí? Entonces, acá, ¿cuál será la media de, qué me dirá? ¿Este 30 qué significará? Que la población, sí, que esta población, la media de ellos es de 30 años, ¿sí? Y se ve afectada, ¿por qué? Por los valores extremos. Por ejemplo, por ese 7 se va a ver afectada la medida. ¿Alguna pregunta con la media? ¿No? Sumamos, dividimos y ese es el valor, no es más. ¿Sí? Vamos a calcular la media de esta, calcular la media de las siguientes edades de personas con enfermedad respiratoria crónica debido a la exposición de contaminación del aire. Entonces vamos a sacar la media. ¿Cuánto nos da? Ah, yo no tengo calculador. Pues a mí me dio 35,125, pero pues ya tenemos que ver. ¿Cuánto le dio? 35,125.
35,5. No, Espérame, profe, yo- 35,125. No, 2,5. Pero ahí, ¿cómo leerían ustedes ese número? 30 más, 35. ajá, 34, 30, espérame, 30, Sí, exacto, aproximadamente 35. 30, 35, 34, 32, 37, 38, 39 y 36. El valor total les dio 250. Dividido 8. Ay, no. 281. Ah, no, yo me comí una, maestra. 30 más 35 más 34 más 281. 37, 38, Me 39, da 35.12. 35,12 dividido. ¿Cuánto lo divide? En 8. En 8, sí, Sí, profe. profe, no. Dividido 8. 35,12. Entonces sería 35, ¿sí? Porque lo aproximamos. Entonces la edad sería ¿qué? De 35 años. Entonces yo qué diría? Que la media de la población que se enferma, la edad media de la población que se enferma, que tienen enfermedades crónicas por exposición a contaminantes en el aire es de 35 años. ¿Sí? Así lo expresaría. ¿Preguntas? ¿No? Esta es sencilla. Seguimos con la... Nos da 35, ¿listo? Con la mediana. La mediana es una observación tal que la mitad de los datos están por encima de dicho valor y la otra mitad por debajo. No se deja afectar por los extremos. Siempre parte de la distribución, partimos esa distribución en dos, en el 50%. Entonces acá tenemos un ejemplo, 4, 7, 5, 8, 12, 9, 5. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Organizar. Organizar los datos. Aquí no están organizados, acá me faltó organizarlos. Ah, pero los tengo acá abajo. Organizamos los datos y el que esté en la mitad sería la mediana. Quiere decir que aquí la mediana sería 7. ¿Sí? ¿Entendido cómo lo hacemos? ¿Sí? ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Bueno, Señora, entonces vamos a hacer este ejercicio. Entonces, primero organizan los datos y después miran cómo les da. Hagámoslo y me dicen cómo les da. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Me falta un número. Ya me salió. Hay 228. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 4. A mí me falta uno. Profe, es que hay dos veces 28. ¿No será que uno era 27? Hay un 21. Ah, me falta el 29. ¿Cuál es la media? La mediana. ¿Cómo les dio? 25, profe, 25. 25, ¿sí? ¿Alguien la dio diferente? ¿No? Bueno, entonces la mediana es 25. Acá les traje un ejemplo, si no es que sobra un número, sino que es, por ejemplo, como este, 1, 2, 2, 4, 5, 9. Entonces, si yo lo voy a agrupar, 1, 3, 3, ¿cierto? No me quedaría ninguno acá. Entonces, lo que yo hago es
sumar estos dos y dividirlo en 2 y me daría la mediana, que es 3. ¿Sí? ¿Quedó claro este punto? Sí, profe. Sí, señora. Listo. Bueno. De los siguientes datos de pacientes intoxicados con arsénico, calcule la mediana. Entonces vamos a hacer el cálculo. Ah, pero es que yo ya les puse el resultado. Bueno. Organizan los datos y sacan la mediana. Creo que se lo tienen ahí en el ejercicio, entonces ustedes lo hacen. La moda. El dato que más se repite, lo que está de moda. Entonces, acá en este ejemplo, entonces el dato que más se repite es el número 6. Entonces, ese sería la moda. Vamos a sacar la moda de este. ¿Cuál sería la moda? El reporte del Civigila se registraron los siguientes datos numéricos de personas que utilizan mecanismos de protección contra vectores de malaria en zonas rurales del departamento del Meta. Calcular la moda. ¿Cuál sería la moda? Uno simplemente dentro de los datos. ¿Cuál es? 15. El El 15. 15. Entonces la moda de este sería 15, que sería el número de personas que más utilizan ¿qué? Mecanismos de protección. Entonces sería ¿qué? El número 15. En las medidas de variabilidad, en estas medidas lo que miramos son medidas de tendencia central. Son necesarias, pero no son suficientes para describir la distribución de frecuencia de una población. Las medidas determinan el centro de la gravedad, pero no me indican nada acerca de cómo está la situación con respecto al centro. Las medidas de dispersión determinan ¿qué? El grado de ¿qué? De variación que tienen los datos. Entonces, ¿eso cómo lo podemos mirar? Ese grado de variación que tienen los datos a través de rango, desviación estándar o varianza. ¿Cómo hacemos el rango? Entonces, el rango es simplemente ¿qué? La diferencia entre el valor mayor y el valor menor. Acá, por ejemplo, días de estancia. Entonces, tenemos estos días de estancia. Tenemos que 5, 5.8, 6.3, 6.8, 7 y 7.5. Entonces, lo que hago yo es restar el valor mayor, 7.5 menos ¿qué? Menos 5, y eso me daría el rango. El rango sería de 2.5. ¿Preguntas? Solo restas el valor mayor con el menor. Y ese sería el rango, No hay preguntas, profe. ¿no? En la desviación estándar nos indica que, por ejemplo, las desviaciones estándar las utilizamos mucho cuando hacemos trabajos experimentales. El año pasado, cuando vimos toxicología, estuvimos trabajando lo que fueron las gráficas de, no sé si se acuerdan, de control de calidad, donde mirábamos una desviación estándar, 2 desviaciones estándar, 3 desviaciones estándar. Ahí mirábamos que los valores que tanto se me han alejado. Por ejemplo, si yo corro una información, yo voy a mirar, por ejemplo, la cantidad de plomo que hay en determinada sustancia. Entonces no es lo mismo que lo mida Alejandra, que lo mida Nicolás o que lo mida David. Depende de cómo pipetean, de cómo montan la prueba. Entonces, en estas gráficas, por ejemplo, donde utilizamos las desviaciones estándar, pues nos va a decir qué tanto migran esos valores en determinados rangos. Vamos a mirar cómo se calcula. La fórmula de la desviación estándar es esta, donde es la sumatoria de x menos x1 a la elevado a la 2 dividido el número menos 1. Entonces vamos a mirar un ejercicio. ¿Cómo podemos calcular este residuo? Entonces vamos a mirar. Entonces tenemos un ejemplo acá donde se tomaron las pulsaciones de los estudiantes de medicina. Estudiantes de medicina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Las pulsaciones 59, 72, 58, 65, para un total de ¿qué? De 687 pulsaciones del total de la población.
Vamos a mirar acá en la tabla, entonces, cómo hicieron el cálculo. Entonces, el cálculo, ¿cómo se hace? Pónganme cuidado a esta explicación para que ustedes puedan hacer el ejercicio siguiente. Entonces, tenemos las pulsaciones, ¿sí? Vamos a, ¿cómo sacaríamos este dato? ¿Alguien sabe cómo sacamos este dato? Cada uno de los datos se resta al promedio. ¿Se resta con qué? El promedio, bro. Se le resta el promedio. Entonces, con cada dato le restamos el promedio y nos da este dato. ¿Y de dónde sacamos el cero? Este total cero, ¿qué será? ¿Esto de dónde me sale? La sumatoria. Sí. Entonces empiezo. Menos 9,6 más 3,3, ¿sí? Y me da 0. No en todos nos da lo mismo. Es decir, ya depende de los datos que tengamos. ¿Cómo sacamos este otro dato? ¿Quién me dice cómo lo hacemos? Ese 94,09 del primero, ¿cómo me sale? Profe, pues sea la columna anterior, la de x menos x promedio se eleva al cuadrado. Ajá. Entonces me da ese dato, ¿sí? Que acuérdense que al cuadrado pues es multiplicar por el mismo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si no tenemos cómo elevarlo al cuadrado en una calculadora 9,7 por 9,7 nos da 94,09, ¿sí? Y este dato de abajo es la sumatoria, ¿sí? La sumatoria 676 es la sumatoria de todos estos. ¿Y cómo me da este dato? ¿Cómo me daría este dato? ¿Quién sabe? El de la primera columna se eleva al cuadrado. Y ya está. Aló. El de la primera columna lo elevo al cuadrado, ¿sí? Sí, profe. Entonces, ahora, Profe, tengo una pregunta. señora, En el documento aparecen solamente dos columnas, es decir, que agregamos esa. ¿aparece cuál está? La X, no, o sea, es así, la X es así. Digo, las dos, esas, exacto. Menos X al cuadrado. ¿Esa la agregamos? O Sí, porque lo necesitamos para el cálculo. listo, pues. Ah, no la necesitamos, o sí, no. No, de hecho es como coger la No, primera y elevarla. no, no la necesitamos. Ah, vale, pues. Entonces acá, con los datos, sí, despejamos ya la fórmula. Es solo guiarnos de la fórmula. Acá colocamos 676,10, que sería este valor, dividido menos 9, ¿cierto? Porque es menos 1, no 10, porque estos son 10 datos. Entonces, menos 9 dividido 9 nos daría 75,12 y a eso le sacamos la raíz cuadrada. Y eso nos da 0,8,67. ¿Qué quiere decir ese dato? Ese dato quiere decir que los cálculos indican que el promedio, acá está mal, que los datos me indican, sí, que el promedio es 68, ¿sí? El promedio de latidos de todos es de qué? De 68,7, que es la media de la población total. De todos estos, la media fue 68,7, que es el promedio por minuto. Y las pulsaciones cardíacas tienen una variabilidad, quiere decir, hay una diferencia entre los unos y los otros, más o menos, de 9 pulsaciones, de diferencia entre cada estudiante. ¿Entendido cómo se interpreta, muchachos? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, señora. Bueno, entonces esta es la tabla que tienen que hacer. Entonces Profe, ¿me empiecen. puede volver un poquito? Un momentico, por favor. Sí, profe, puedes dejarla ahí, porfa, en el ejemplo y ya Bueno, nosotros vamos y acá. empiezan a Gracias. desarrollar el ejercicio. Ahorita miramos cómo nos da. Listo, profe. Bueno, Gracias. me dice cuando alguno termine para que lo compartamos.
Yo pensé que nos íbamos a demorar más. No. Profe, es que nosotros somos muy pilas. Muy juiciosos. Sí, porque es que son muchas medidas. Yo pensé que nos demorábamos más, pero no. Profe, me perdí un poquito esta tabla que nos estás mostrando ahí. Es un ejemplo Ah, para que puedan hacer la otra, la del taller, para que puedan hacer esta, ¿sí? La del ejercicio, sí, porque esa es la que está en el taller, ok. sino que se las dejo para que puedan guiarse. ¿Sí? Ah, o sea, la que hacemos es la del taller. La del taller, sí. Vale. Sino que les dejo estas para que se puedan guiar. Ah, yo no he sacado la raíz cuadrada. Ahorita me dicen cuánto les da porque yo no la había podido calcular. Profe, ¿y para cuándo está este taller? Como son 4 talleres, este es el primero de 4. Eso está como para el 8. ¿Para cuándo? Pero yo les digo para qué fecha. Ese nos quedaría para el 7. Para el 7 o para el 31, depende de si terminamos. Si terminamos el jueves, lo podemos dejar por ahí para el martes, para que tengan tiempo de subirlo, martes o miércoles, para yo alcanzar a revisarlos. Mira, yo reviso acá unas fechas para que las definamos de una vez, mientras ustedes hacen el ejercicio. Bueno, hoy es 22. El 28 miraríamos estudios analíticos. El 29 estudios experimentales. El 29. El 3 de noviembre miraríamos ética. Y el 3 de noviembre, el 4, miraríamos lo del software. 4 miraríamos lo del software. El 4. Yo creo que se nos va el 4 y el 5 con el software. El 10 de noviembre, hacemos lo de la película. Y el 11 sería la exposición del artículo. Ah, no, el 5 de noviembre. O vemos la película el 5. Muy bien. Y el 10 haríamos lo del proyecto de aula. Y el 12, el repaso del parcial. Que apunten estas fechas. Nos quedaría así. Profe, una pregunta. Señora.
En el Dime. punto 6 de la moda, nosotros cómo contestamos, digamos, por ejemplo, yo sé que es el 15 porque se repiten varias veces, ¿sí? O sea, más veces que los otros números. Pero entonces en cuanto a lo de La el interpretación. exacto, Eh, ¿Me acuerdas de qué trata el enunciado? dice en los reportes de Civigila se registraron los siguientes datos de números de personas que utilizan mecanismos de protección contra vectores de la malaria en zonas rurales del departamento del Meta. Calcular la moda. Entonces, el número de personas, ¿sí? La cantidad, porque ahí están hablando de cantidad, ¿cierto? La Sí, cantidad de profe. personas que utilizan, espérame, yo me devuelvo acá y te digo cómo lo colocas. Acá, el reporte del CIVIGILA registra los siguientes datos del número de personas que utilizan mecanismos de protección. Entonces, colocarías eh, el número, entonces 15 personas, eh, el número que, ¿cómo lo colocamos? El número de personas. Es que no entiendo a qué hace referencia esos números, digamos 13, 12, 15. ¿Serán los años? ¿Será? No, es que no. Aquí dice, se registraron los siguientes datos de número de personas que utilizan mecanismos de protección. Entonces, 15 personas utilizan, no, contravectores de malaria en la zona rural del departamento del Meta. Sí, profe, porque está muy raro, o sea, Sí, no, porque no, pues eso sería no, número de personas, o sea, sería no, más lógico si decimos el rango de edad entre las personas. más bien, cambiémosle a edad, porque ahí no, es decir, no tiene coherencia, ¿sí? Ya serían las personas de 15 años, son las que Sí, utilizan más protección de... coloquémoslo así, sí, porque ahí me faltó, sí. Ahí ese dato así solo no me está diciendo nada. Entonces coloquemos que eso es edad, ¿sí? ¿En cuál? En el de moda, el 15. El O sea, 15. no El el de, número de personas, sino el número de edad. Es que me perdí, profe. el de edad de la Sí, edad de las la personas. edad. La edad de las personas que mayor utilizan protección contra vectores son las de 15 años, ¿sí? Listo, profe, sí, señora. Yo ya lo cambio acá para cuando se los comparta. ¿Alguien ya tiene el dato de la última columna? Es que no sé si me quedó bien. Acá quedaría el reporte del civil y se registraron los siguientes datos de la edad, ¿cierto? De la edad de personas que utilizan mecanismos de protección contra los vectores. Entonces acá la respuesta sería las personas de 15 años son las que más utilizan mecanismos de protección contra vectores de malaria. ¿Sí? Eso no puede ser cero. Profe, en el, en el último ejercicio, ¿cuál es el enunciado para hacer la interpretación? Ya te lo coloco. Eso es cero. Más, Citas La sumatoria de la última columna, ¿cuánto te dio? citas diarias de los siguientes datos de solicitud de citas diarias, realizar el cálculo de la desviación estándar y de la media. Gracias, profe. ¿De cuál columna? ¿La de x menos x promedio al cuadrado? Al cuadrado, sí. Ajá, la última. 506. Profe, qué pena es individual en grupo. Todos estos ejercicios no me dijeron, no lo definieron ustedes. Sí, profe, En si lo grupo, definimos en grupo y Ah, se sube individual.
En grupo y suben individual. Entonces yo pongo acá taller en grupo. Ah, eso está agrupar. Yo lo voy a colocar a agrupar. Estos talleres valen el 20%. ¿Sí? Profe, ¿en eso de solicitud de citas diarias? Citas diarias, sí. ¿En un determinado lugar o solo dice citas diarias? No, si quieres tú puedes complementarle. Citas diarias de pediatría, odontología. Si quieres le pones ciudad también. Si lo colocas más completa, mejor. Si alguien ya tiene el resultado, me da solo el resultado final, la interpretación y seguimos con el siguiente. Como así con el siguiente, profe, sí, ya, eso es todo. No mentiras, voy a mostrarles solo unos gráficos y ya. Uy, profe, Profe, pues a no mí se ya de asuste, entrada me dio profe. diferente al de Vela. ¿Ah? Que a mí así de entrada me dio diferente el de Vela. Les toca que revisen bien la fórmula. Porque yo no he sacado todavía el resultado, entonces no los puedo decir. Porque no he hecho raíz cuadrada. Yo ya hice el ejercicio, pero no le eché la raíz cuadrada, entonces no sé cómo da. Acuérdense de restarle -1, ¿sí? Al n. Sí, a mí me da ¿Cuánto le dio a Nicolás? me da 22,4. La desviación estándar. Sí, ¿Quién da pero voy a más? confirmarlo. Bueno, Pues a mí me da 11.24. 11.24. ¿A quién le da otro valor? Profe, yo estoy rectificando. Bueno. Guíense por este ejercicio y así lo sacan. Sacan el cálculo. Así da 11,24. Bueno, entonces ya dos nos dieron 11,24. ¿Cómo quedaría la interpretación? Profe, yo la tengo. El promedio de solicitud de citas diarias en el Hospital Departamental del Meta para odontología es de 73 citas. Y la variabilidad de solicitud de citas es 11,24. Bueno, muy bien. No le puedo decir si quedó bien porque no he hecho la raíz cuadrada, pero así es la interpretación. ¿Listo? Si quieres, vuelve y Vale, repítela. profe. Repítela, Oscar, para que los compañeros, si algo, la tengan clara cómo interpretan. ¿Cómo es? Pues como dijiste que complementar, yo puse el promedio de solicitud de citas diarias en el Hospital Departamental del Meta para odontología es de 73 citas. Y la variabilidad de solicitud de estas es 11,24. Listo, 11,24. Listo. Entonces, en este ejercicio, ¿qué les voy a calificar? ¿Cómo hacen el cálculo y cómo lo interpretan? ¿Listo? No me van a dejar una de las dos cosas sin hacer, porque yo acá les estoy pidiendo. Calcule la desviación estándar, calcule la media e interprete. ¿Listo? Bueno, seguimos con cómo podemos presentar las gráficas y los datos. Entonces, las gráficas y los datos podemos presentarlos a través de qué? De tablas, de gráficos lineales. Los gráficos lineales los utilizamos mucho en epidemiología cuando queremos mirar el comportamiento de una enfermedad en el transcurso del tiempo, entonces se utilizan mucho las líneas, ¿sí? En gráficos de varas, gráficos circulares, en histogramas, en gráficos de dispersión y en pictogramas. Entonces acá les traje algunos ejemplos
¿Cómo presentamos esos datos? Entonces, acuérdense que siempre debemos de colocarle un título, la nota, ¿qué? ¿En la nota qué va? Por ejemplo, nos va a explicar cuáles son las categorías, qué variable es y la fuente, quién lo hizo. Cuando presentamos cuadros, vamos a colocar ¿qué? Un título, ese título que debe tener qué, cómo, cuándo y dónde, ¿sí? Resumido en el título. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿De dónde es? ¿Y cuándo se hizo? En la columna de matrices vamos a colocar un encabezado en la columna y vamos a colocar las características de la clasificación. Y colocamos también lo mismo del anterior, una nota y una fuente. Aquí traje un ejemplo de una tabla donde tenemos el título, ¿sí? Dicen dónde, en qué año, la fuente, el encabezado. Aquí tenemos otro tipo de gráfico. Por ejemplo, yo cuando realicé la tesis de grado, nosotros los gráficos los hicimos en Excel, porque los gráficos en Stata no son muy buenos. Entonces los gráficos los hicimos en Excel. ¿Ustedes manejan gráficos en Excel? Sí, profe. Sí, Señora, profe. Bueno, también para el trabajo de grado. bueno. Acá están gráficos en barra, ¿sí? Estos están en histograma. Por ejemplo, cuando hacemos estudios epidemiológicos donde miramos las pirámides poblacionales, a veces utilizamos este histograma para mirar las pirámides poblacionales con histogramas. Población censal, otro tipo de gráfico, o el gráfico de barras. Más que todo este lo utilizamos cuando son variables cualitativas, de sí, no, sí, que son muy simples, que no tiene datos como cuantitativos, sino que son variables cualitativas. Por ejemplo, fuma, no fuma, presencia de enfermedad o no, presencia de intoxicación o no. Y eso es todo, muchachos, por hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud con respecto al tema de hoy. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Sí, profe, ¿podrías por favor mostrar tus resultados del cálculo? Es que no sé si me quedó bien. No, es que yo no lo he hecho. Ay, medio. Cuando lo haga, cuando haga la raíz cuadrada, se los muestro el martes, ¿listo? ¿Cuál cálculo necesitas, Aleja? A mí la media me dio 73 y D me dio 10,23, entonces no sé si me quedó bien. La media la tienes bien, sí es 73. Pero el otro valor te tocaría volverlo a hacer porque no te está dando adecuadamente. ¿Tú le quitaste a N Pues, 1? se supone que yo cogí la raíz de 419 sobre 5 menos 1, que sería 4. O sea, raíz de 419 sobre 4. Es que es 506 dividido en 4 en la raíz. Entonces, Sí, 506 la sumatoria de xy menos x elevado al cuadrado. Espérame, yo miro acá, si yo lo tengo acá, porque yo lo hice hasta una parte. Me falta solo sacarle la raíz cuadrada. Yo miro aquí, a ver cómo me dio a mí. Espérame, yo te digo que yo lo tengo. Es que son 60. ¿Sabe cuántas diapositivas vimos? 63 diapositivas, si no parece. No parece, no sé si ¿qué les quieren. da 500? A mí me vuelve a dar 419. ¿Cuál fue el número que te dio, Nicolás? ¿500 qué? 506. 506 da. A mí me dio 506 dividido 4. Ah, sí, ¿Cuánto por supuesto. da ese valor?
126.5. Y la raíz cuadrada esa es la que me falta sacar. ¿Cuánto La es raíz cuadrada es 11.24. Listo. Gracias. Que lo tenía en rojo. Espérame, yo te presento acá. Que me faltaba sacar la raíz cuadrada. Y inclusive yo tenía un dato mal en una presentación anterior porque yo no le había restado a 10, a 5, sino que lo había puesto en 4. Entonces por eso el cálculo ya lo tenía malo desde ese punto. 11,24. ¿Sí? Nos da 506. Profe, pero Dime. ¿qué dice la que está mal? Que, o sea, 4 sacándole, o sea, le dándole al cuadrado, no sé qué es eso. ¿Estoy mal yo? Ok. Entonces este no sería que 11,24, sino 11, ¿cierto? Si lo aproximo. Aquí sería 11. Para que corrijas, Oscar. ¿Listo? Creo que Vela Vale. lo tenía igual que yo. Ven acá, acá tengo un dato mal. Me ¿Dónde, dicté profe? Profe, valor. ese 4 no sería diferente en la columna elevado. ¿Cuál 4? No, ese es dividido. Nico, me No, dictas. no, profe, digo en la última columna al elevarlo. O sea, te ubicas en la última donde aparece el 4, en esa fila. ¿Sí? No, no, 2. Esto es 2. no, profe. Ah, no lo entiendo. En esa, ahí, si ves que está el 4, o sea, se supone que ahí al elevarlo no sería 16. 6. Era un 16. Es que como yo no tengo cómo elevarlo, al elevarlo da 16 negativo, no cambia. No, da positivo. Queda 16 positivo, profe, porque negativo con negativo da positivo. Nico, ¿me ayudas acá con el dato de abajo? ¿Cómo me da 126,5? Ya me perdí. Sí, 126,5. ¿Y qué más sigue? Raíz. Cuando le saca la raíz, Sí. queda 11,24. Entonces, espérame, tengo que colocar acá la raíz. Pero es que no tengo cómo ponerla. Raíz 126, eso es igual a 11 ¿qué? 11,24. 11,24. Y el promedio a El 73, promedio, hasta acá. Sí. 73. Entonces, indica que el promedio de solicitudes es de 73 consultas diarias con una variabilidad de ¿qué? De 11, aproximo este. ¿Sí? De 11 Sí, solicitudes. Entonces, así queda. ¿Listo, muchachos? Sí, profe, sí, yo tenía profe. ahí un número en la segunda columna, tenía 13 y era menos 16. Ajá. Yo tenía Ya. el dato mal acá de 16. Muchas gracias. Profe, Bueno, ¿qué me habías dicho que corrigiera? la Ah, aproximación 11, de 11. acá, 11. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Bueno, para que saquen un 5. ¿Qué les iba a decir para ya terminar? Muchachos, ya mire acá las fechas para que las tengamos claras. Pero Vale, profe. yo dejo de grabar, que ya no. Listo.